Bienvenidos, amados hermanos, amadas hermanas, a este espacio donde la voz del tiempo se quiebra y la eternidad comienza a susurrar verdades que muchos prefieren no escuchar. Gracias por estar aquí, porque no has llegado por casualidad, sino por propósito. Cada mensaje que se pronuncia en este canal es una advertencia envuelta en revelación, una llama encendida en medio de la oscuridad. Te invito desde ahora a permanecer atento, a dejar tu like, a comentar lo que tu espíritu discierna y a suscribirte, porque lo que hoy será dicho no pertenece al entretenimiento, sino al despertar de las almas en una hora decisiva. Y si te dijera que el mal no está huyendo, sino preparándose, que las tinieblas no están retrocediendo en silencio, sino organizando su último acto antes del juicio final, ¿lo creerías? Porque lo que vivimos no es una simple acumulación de crisis humanas, sino el eco de una rebelión final que fue anunciada desde el principio, una rebelión que no nace en la tierra, sino en los cielos, y que ahora desciende con furia sabiendo que su tiempo es corto. La Escritura lo advirtió, los profetas lo vieron, los apóstoles lo anunciaron, y hoy sus sombras se extienden delante de nuestros ojos. Hay un momento en la historia donde el mal deja de esconderse y comienza a mostrarse con arrogancia. Un instante donde la serpiente ya no susurra, sino que grita, donde el engaño deja de ser sutil y se vuelve sistema, cultura, ideología, adoración torcida. Ese momento es ahora. Daniel habló de un cuerno pequeño que crecería en soberbia. Juan vio a la bestia levantarse del abismo. Pablo advirtió sobre la apostasía final, y todos coincidieron en algo inquietante. Antes del fin, habría una última rebelión contra el cielo, una insurrección abierta contra la verdad, una guerra espiritual donde la humanidad sería el campo de batalla. Pero esta rebelión no comienza con ejércitos visibles ni con explosiones de fuego. Comienza en el corazón, en la mente, en la sustitución lenta de la verdad por la mentira, de la luz por una falsa iluminación, del Creador por la criatura. El mal no se presenta como oscuridad absoluta, sino como una parodia de la luz, como una promesa de libertad que termina en esclavitud, como una voz que dice, no necesitas a Dios, mientras conduce al vacío. Y si te dijera que millones ya han sido arrastrados sin darse cuenta, ¿podrías reconocer las señales? La Biblia describe este tiempo como una hora de engaño global, donde incluso los escogidos serían tentados, donde las conciencias serían cauterizadas y la verdad sería llamada mentira. No es casualidad que el mundo celebre lo que Dios aborrece y aborrezca lo que Dios ama. No es casualidad que la rebelión se disfrace de progreso, que la apostasía se vista de tolerancia y que el pecado se glorifique como derecho. Todo esto forma parte de un mismo diseño, el último intento del mal por sentarse en el trono que nunca le perteneció. Sin embargo, hay algo que el enemigo jamás podrá cambiar, y es el final de esta historia. Porque así como hubo una rebelión inicial que trajo caída, también habrá una rebelión final que traerá juicio. Y así como el mal se levantó con arrogancia, también caerá con estruendo. Apocalipsis no termina en caos, termina en victoria. La noche no tiene la última palabra. La oscuridad no reina para siempre. El mal tiene un límite, un día señalado, una sentencia escrita desde antes de la creación. Este mensaje no es para infundir miedo, sino discernimiento. No es para condenar, sino advertir. No es para entretener, sino preparar. Porque mientras la última rebelión se organiza, también se levanta un remanente que no dobla sus rodillas ante la bestia, que no negocia la verdad, que no se deja seducir por el engaño. Y si tú estás escuchando esto, es porque el cielo aún te está llamando a permanecer firme, despierto, con los ojos abiertos y el corazón alineado con la luz.
Quédate hasta el final de este mensaje. Comparte esta revelación, comenta lo que estás discerniendo y suscríbete al canal, porque lo que está por venir no será comprendido por los que duermen, sino por aquellos que velan. La última rebelión ya está en marcha, pero también lo está el final del mal, y solo los que aman la verdad podrán permanecer en pie cuando los cielos hablen por última vez. Bloque 2. El origen de la rebelión. Cuando el mal decidió desafiar al cielo. Para comprender la magnitud de la última rebelión que se levanta en nuestros días, es necesario volver al principio, al instante en que el mal no era aún un sistema visible, sino una intención gestándose en lo invisible. Porque ninguna rebelión nace de repente. Toda rebelión es el resultado de un orgullo cultivado en silencio, de una verdad rechazada poco a poco, de una luz que fue contemplada pero no obedecida. Y si te dijera que la rebelión final no es un evento aislado del futuro, sino la repetición amplificada de una desobediencia antigua, lo creerías. Porque antes de que el mal se manifestara en la tierra, ya había sido concebido en los cielos. La Escritura nos permite asomarnos a ese misterio cuando habla del querubín que fue creado lleno de hermosura y sabiduría, pero que permitió que el deseo de exaltarse a sí mismo creciera hasta convertirse en traición. No fue creado malo, se volvió malo cuando decidió no permanecer bajo la verdad. Isaías describe cómo quiso subir, cómo quiso sentarse en el monte de la congregación, cómo quiso ser semejante al Altísimo, y ese deseo marcó el inicio de toda corrupción posterior. La rebelión comenzó cuando una criatura quiso ocupar el lugar del Creador, cuando la adoración se transformó en ambición y la misión se convirtió en usurpación. Ese mismo espíritu es el que opera hoy con más fuerza que nunca, porque la última rebelión no busca simplemente destruir, busca reemplazar. No quiere solo negar a Dios, quiere ocupar su trono, quiere redefinir la verdad, quiere establecer un orden donde la criatura decida lo que es bueno y lo que es malo. Y si te dijera que este patrón se repite en la historia humana desde el Edén, ¿lo reconocerías? Porque la primera tentación no fue la violencia, fue la autosuficiencia, la idea de que el hombre podía ser como Dios sin Dios, la promesa de iluminación sin obediencia, de conocimiento sin verdad. Desde ese momento, la rebelión se infiltró en la humanidad como una herencia espiritual. No siempre se manifestó con sangre, muchas veces lo hizo con ideas, con filosofías, con sistemas de pensamiento que exaltaban al yo por encima del Creador. Babel fue uno de esos momentos clave, cuando la humanidad decidió unirse no para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre, para tocar el cielo por sus propios medios. Y aunque la torre fue detenida, el espíritu que la levantó nunca desapareció, solo aprendió a esperar, a adaptarse, a vestirse con nuevas palabras. Daniel vio cómo ese espíritu se manifestaría en reinos sucesivos, cada uno más arrogante que el anterior, cada uno convencido de que su poder era eterno. Juan lo vio concentrarse finalmente en una bestia que reuniría en sí misma toda la soberbia acumulada de la historia. Un sistema final que no solo gobernaría cuerpos, sino conciencias. Pablo advirtió que este proceso culminaría en una apostasía masiva, en un rechazo abierto de la verdad, en una humanidad que ya no toleraría la luz, porque la luz expone lo que el corazón no quiere abandonar. Y si te dijera que la última rebelión no se reconocerá por el caos, sino por el consenso, lo creerías, porque el engaño final no se impondrá por la fuerza, sino por la aceptación, no llegará con odio visible, sino con promesas de unidad, de progreso, de paz sin Dios. El mal habrá aprendido que la mejor forma de gobernar no es aterrorizando, sino convenciendo,
no destruyendo de inmediato, sino sustituyendo lentamente. La rebelión final será, en apariencia, razonable, lógica, incluso moral, a los ojos de un mundo que ha perdido el discernimiento espiritual. Pero aunque el mal parezca avanzar, hay algo que nunca cambia. Toda rebelión está destinada a caer, porque no puede sostenerse eternamente contra la verdad. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Cada imperio que se levantó contra Dios terminó reducido a polvo. Cada sistema que se proclamó eterno terminó olvidado. Y así será también con la última rebelión, porque su origen está manchado desde el principio por la mentira, y ninguna mentira puede prevalecer cuando la luz se manifiesta plenamente. Este conocimiento no nos fue dado para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la vigilancia. Porque entender el origen de la rebelión nos permite reconocer su forma actual, discernir sus voces, identificar sus promesas falsas. Y si tú estás escuchando esto, es porque aún hay tiempo para elegir de qué lado permanecer, porque la última rebelión ya está tomando forma, pero también lo está el cumplimiento de la palabra que declara que el mal no tendrá la última palabra. La historia no avanza hacia el triunfo de las tinieblas, sino hacia su juicio. Y solo los que aman la verdad podrán ver con claridad cuando el engaño alcance su punto más alto. Bloque 3. La infiltración silenciosa. Cómo la rebelión entra en la conciencia del mundo. La rebelión no irrumpe como un estruendo inmediato, sino como una brisa persistente que cambia el clima del alma sin que muchos se den cuenta. Porque el mal más eficaz no es el que se presenta con violencia abierta, sino el que se disfraza de normalidad, de costumbre, de avance inevitable. Y si te dijera que la última rebelión ya no necesita templos oscuros ni símbolos evidentes, sino que se infiltra en el lenguaje, en las ideas, en los valores cotidianos, ¿lo creerías? Porque el verdadero campo de batalla de este tiempo no es el territorio, sino la mente, no son las fronteras visibles, sino las convicciones internas que sostienen la vida humana. Así como la serpiente en el Edén no negó a Dios de inmediato, sino que sembró la duda con una pregunta aparentemente inocente, también hoy la rebelión avanza cuestionando lentamente la verdad revelada, erosionando los cimientos morales hasta que lo sagrado se vuelve relativo y lo eterno negociable. La Escritura advierte que en los últimos tiempos muchos llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno, no por ignorancia, sino por un cambio deliberado en la percepción, una inversión espiritual donde la luz es presentada como opresión y la oscuridad como liberación. Este intercambio no sucede de la noche a la mañana, se construye con paciencia, con repetición, con aceptación progresiva. El lenguaje se convierte en una herramienta clave de esta infiltración, porque cuando las palabras cambian de significado, la verdad pierde su forma y el engaño gana espacio. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se llama identidad. Lo que antes se llamaba desobediencia, ahora se llama derecho. Lo que antes se llamaba humildad, ahora se considera debilidad. Y si te dijera que esta transformación del lenguaje no es accidental, sino estratégica, ¿lo reconocerías? Porque quien controla el significado, controla la conciencia, y quien controla la conciencia, gobierna sin necesidad de cadenas visibles. La rebelión también se infiltra a través de una espiritualidad sin cruz, una fe sin arrepentimiento, una luz sin verdad. Se promueve una idea de trascendencia que excluye la obediencia, una conexión con lo divino que no reconoce autoridad, un amor que no confronta, una gracia que no transforma. Pablo advirtió sobre esto cuando habló de un poder engañoso que seduciría a muchos precisamente porque se presentaría como luz. No todo lo que brilla viene del cielo, y no toda paz
proviene de Dios. Hay una tranquilidad que anestesia y una calma que adormece, y ambas forman parte del diseño de la rebelión final. En el mundo moderno, esta infiltración se vuelve aún más profunda porque se apoya en sistemas completos que moldean el pensamiento desde la infancia. Educación, entretenimiento, cultura, tecnología y política se convierten en canales donde la cosmovisión rebelde se normaliza y se refuerza. No se obliga a nadie a rechazar a Dios, simplemente se le enseña a vivir como si Dios no fuera necesario. Y si te dijera que esta es una de las formas más efectivas del engaño, ¿lo aceptarías? Porque cuando Dios se vuelve irrelevante, la rebelión ya ha ganado terreno sin levantar sospechas. La Escritura describe este tiempo como una era de engaño sofisticado, donde incluso los creyentes pueden ser confundidos si no permanecen firmes en la verdad. Jesús mismo advirtió que surgirían falsos maestros, falsos cristos, falsas señales, no para destruir la fe abiertamente, sino para desviar, para distraer, para enfriar el amor. La rebelión no siempre busca que la gente odie a Dios. Muchas veces se conforma con que lo ignore, con que lo reemplace por versiones cómodas de espiritualidad que no exigen entrega ni transformación. Y si te dijera que el mayor peligro de este tiempo no es la persecución, sino la seducción, lo creerías, porque la persecución despierta, pero la seducción adormece. El que es perseguido sabe que está en guerra, pero el que es seducido cree que está en paz. Por eso la última rebelión se construye sobre la aceptación, sobre el consenso, sobre la sensación de que todo está bien mientras el alma se aleja lentamente de la verdad. Es una rebelión que sonríe, que promete inclusión, que habla de amor, pero que rechaza la santidad y la autoridad del cielo. Sin embargo, aun en medio de esta infiltración silenciosa, hay corazones que sienten una incomodidad santa, una inquietud interior que no puede ser silenciada por el ruido del mundo. Son aquellos que perciben que algo no encaja, que la paz ofrecida es superficial, que la luz presentada carece de vida. Y si tú sientes esa inquietud, no la ignores, porque es la voz del Espíritu llamando a despertar, a discernir, a volver a la verdad que no cambia. La rebelión puede infiltrarse, pero no puede conquistar a quienes permanecen vigilantes. La verdad sigue teniendo poder para iluminar, para revelar, para romper el engaño. Por eso, este mensaje no es de condenación, sino de advertencia amorosa, porque aún hay tiempo para abrir los ojos, para examinar las voces que seguimos, para decidir a quién pertenecen nuestras convicciones. La infiltración silenciosa ya está en marcha, pero también lo está el llamado a salir de ella, a permanecer firmes, a no negociar la verdad cuando el mundo entero la relativiza. Bloque 4. El sistema final. La promesa de paz que oculta la sombra. La rebelión, una vez infiltrada en la conciencia, busca algo más que aceptación individual. Busca estructura, permanencia, forma visible, porque el mal no se conforma con ideas sueltas. Necesita un sistema que las sostenga, que las proteja, que las reproduzca hasta que parezcan inevitables. Y si te dijera que la última rebelión no se manifestará como caos desordenado, sino como un orden alternativo que promete estabilidad, progreso y paz, ¿lo creerías? Porque la Escritura revela que el engaño final será tan convincente que muchos lo confundirán con la solución a los problemas del mundo. Este sistema no nace de un día para otro. Se construye lentamente, capa sobre capa, como una ciudad levantada sobre acuerdos, intereses y concesiones morales. Apocalipsis describe a Babilonia no solo como una entidad corrupta, sino como una red que une comercio, poder y espiritualidad adulterada. Una estructura que seduce a las naciones ofreciendo prosperidad a cambio de lealtad, seguridad a cambio de conciencia, unidad a cambio de verdad.
La promesa es simple y poderosa: un mundo sin conflictos, sin divisiones, sin absolutos incómodos, donde todos puedan coexistir bajo un mismo marco, siempre y cuando la verdad eterna sea silenciada. Y si te dijera que este sistema no se impone principalmente por la fuerza, sino por la conveniencia, ¿lo reconocerías? Porque el mal aprende que es más eficaz ofrecer beneficios que imponer castigos, recompensar la conformidad que perseguir la resistencia. Daniel vio cómo los reinos se mezclaban con el barro, cómo lo fuerte se unía a lo débil en alianzas frágiles pero funcionales. Y esa mezcla define el espíritu del sistema final: poder sin verdad, unidad sin santidad, paz sin justicia. Una paz que no nace de la reconciliación con Dios, sino de la supresión de todo lo que confronta. La rebelión alcanza entonces su madurez cuando el sistema logra algo aún más profundo: hacer que la humanidad celebre su propia esclavitud como libertad. Lo que antes era advertido como peligro ahora es promovido como avance. La dependencia se presenta como seguridad, la vigilancia como cuidado, la censura como protección y la obediencia al sistema como responsabilidad social. Y si te dijera que muchos aceptarán estas cadenas no porque sean forzados, sino porque temerán quedar fuera, ¿lo creerías? Porque el sistema final no necesita cárceles cuando controla la pertenencia, cuando define quién es aceptado y quién es excluido. En este punto la rebelión ya no se percibe como oposición a Dios, sino como una alternativa superior, una forma más moderna, más inclusiva, más eficiente de organizar la vida. La verdad absoluta se vuelve peligrosa porque divide, la fidelidad se vuelve sospechosa porque no se adapta, la fe genuina se vuelve intolerable porque no negocia. Y así, el sistema comienza a perseguir no con violencia abierta, sino con presión constante, con aislamiento, con descrédito, con la exclusión suave que desgasta el alma. Apocalipsis describe este sistema como una bestia que recibe adoración, no necesariamente a través de rituales visibles, sino a través de obediencia total, de alineación completa con sus valores y decretos. No todos se arrodillan físicamente, pero muchos entregan su lealtad, su identidad, su conciencia. Y si te dijera que esta adoración moderna ocurre cada vez que la verdad es sacrificada para mantener la aceptación, ¿lo entenderías? Porque la idolatría del sistema final no siempre se ve como idolatría. Se disfraza de necesidad, de supervivencia, de bien común. Sin embargo, aun cuando el sistema parece invencible, hay una grieta que jamás podrá cerrar. La verdad no puede ser erradicada, solo reprimida por un tiempo. La Escritura declara que Babilonia caerá en una sola hora, no porque sea débil, sino porque su fundamento es falso. Todo sistema construido sobre la mentira está condenado a colapsar cuando la luz lo expone plenamente. Y esa exposición no vendrá de protestas humanas, sino de una intervención divina que pondrá fin a la arrogancia acumulada de los siglos. Este conocimiento no es para alimentar paranoia, sino discernimiento. No es para fomentar odio, sino firmeza. Porque entender el sistema final nos permite no ser absorbidos por él. No confundir su promesa de paz con la paz verdadera, no cambiar la verdad eterna por una estabilidad temporal. Y si tú estás escuchando esto, es porque aún existe la posibilidad de elegir fidelidad en medio de la presión, verdad en medio del consenso, luz en medio de la sombra. La última rebelión necesita un sistema para sostenerse, pero el reino de Dios no necesita estructuras humanas para permanecer. Mientras el sistema promete seguridad y ofrece esclavitud, el reino promete vida y ofrece libertad.
y cuando ambos choquen abiertamente, cada corazón revelará a quién pertenece. El sistema final se está formando, pero también se está acercando el momento en que su máscara caerá y su final será inevitable. Bloque 5. La exigencia de lealtad. Cuando la rebelión pide adoración. Cuando el sistema de la última rebelión alcanza su madurez, ya no se conforma con influir, persuadir o normalizar, porque toda rebelión que se consolida exige algo más profundo, lealtad absoluta. Y si te dijera que el momento más peligroso no es cuando el mal se opone abiertamente a Dios, sino cuando pide ser obedecido como si fuera la única opción posible, ¿lo creerías? Porque la Escritura revela que llegará una hora en la que la neutralidad dejará de existir y cada corazón será confrontado con una decisión que no podrá postergarse. Apocalipsis describe esta fase como un tiempo en el que la bestia no solo gobierna, sino que es adorada, no siempre con templos visibles o cánticos explícitos, sino con una entrega silenciosa de la voluntad, con una sumisión práctica que coloca al sistema por encima de la conciencia. La adoración final no se mide solo por palabras, sino por obediencia, por alineación, por la disposición a sacrificar la verdad para conservar la aceptación. Y si te dijera que muchos adorarán sin saber que lo hacen, ¿lo reconocerías? Porque cuando la obediencia se vuelve incuestionable, la adoración ya ha comenzado. Esta exigencia de lealtad no llega de forma abrupta, se introduce gradualmente como una necesidad social, económica y moral. Se presenta como requisito para participar, para trabajar, para comprar, para pertenecer, para existir sin fricción. Daniel vio cómo el decreto no obligaba primero a negar a Dios, sino a inclinarse ante una imagen, un gesto aparentemente pequeño que escondía una rendición total. Así opera la última rebelión, no pidiendo una negación directa del cielo, sino una concesión que parece mínima pero que rompe el pacto interior con la verdad. Y si te dijera que el mayor conflicto de este tiempo no será entre religiones, sino entre fidelidad y conveniencia, ¿lo creerías? Porque la presión más fuerte no vendrá del castigo inmediato, sino del miedo a perder estabilidad, reconocimiento, seguridad. Muchos no se arrodillarán porque odian a Dios, sino porque temen quedar solos, marginados, señalados. El sistema final comprende la psicología humana y sabe que el temor a la exclusión puede ser más poderoso que la amenaza del dolor. En este punto emerge con claridad la diferencia entre la multitud y el remanente. Mientras muchos ceden por cansancio, por confusión o por conveniencia, hay quienes deciden permanecer firmes aun cuando el costo es alto. Apocalipsis los describe como aquellos que no aman sus vidas hasta la muerte, no porque busquen el sufrimiento, sino porque valoran la verdad por encima de la preservación temporal. Y si te dijera que esta firmeza no nace de la fuerza humana, sino de una convicción profunda, cultivada en secreto, ¿lo entenderías? Porque nadie resiste en el día de la prueba si no ha aprendido a obedecer en el silencio previo. La última rebelión también pone a prueba la adoración auténtica. Muchos cantan, muchos hablan de fe, muchos mantienen formas externas, pero cuando la lealtad al sistema entra en conflicto con la lealtad a Dios, solo lo que es genuino permanece. Jesús advirtió que muchos se ofenderían, que el amor de muchos se enfriaría, que la presión revelaría lo que realmente gobierna el corazón. No todos los que dicen Señor permanecerán cuando decirlo tenga consecuencias reales. Y si te dijera que esta exigencia de adoración es el eco final de la rebelión original, ¿lo reconocerías? Porque así como Lucifer deseó adoración y fue expulsado, también el sistema que opera con su espíritu exige ahora lo mismo: reconocimiento, obediencia, exaltación.
Pero toda adoración falsa tiene un final escrito, porque no puede sostenerse frente a la santidad del verdadero Rey. Apocalipsis declara que la bestia y su imagen serán destruidas, no gradualmente, sino con autoridad absoluta, porque la rebelión no termina en negociación, termina en juicio. Este bloque no es un llamado al miedo, sino a la preparación interior. No se trata de identificar marcas visibles, sino de examinar lealtades invisibles. ¿Qué gobierna tus decisiones cuando la presión aumenta? ¿Qué voz obedeces cuando la verdad se vuelve costosa? ¿Qué valoras más cuando debes elegir entre pertenecer y permanecer fiel? Estas preguntas no son para el futuro lejano, ya están siendo ensayadas en el presente, porque la última rebelión no comienza el día del decreto final, comienza en las concesiones pequeñas que entrenan al corazón a ceder. Sin embargo, hay una promesa firme que sostiene a los que permanecen fieles. La rebelión puede exigir adoración, pero no puede robar la autoridad del cielo. El sistema puede presionar, pero no puede sellar el destino eterno. El mal puede parecer victorioso por un momento, pero su triunfo es temporal y su derrota es segura. La Escritura no deja este conflicto en suspenso, lo conduce hacia una resolución donde la verdad es vindicada y la fidelidad recompensada. La última rebelión exige lealtad total, pero también revela quién pertenece verdaderamente al reino. Y cuando la presión alcance su punto máximo, no serán los más fuertes ni los más visibles los que permanecerán, sino aquellos que, aún en silencio, decidieron no negociar la verdad. Porque el fin del mal no comienza cuando el sistema cae, comienza cuando un corazón decide no inclinarse, y esa decisión, aunque invisible para el mundo, es registrada eternamente en el cielo. Bloque 6. El juicio que detiene la rebelión, cuando el cielo interviene. Hay un momento en la historia donde la paciencia del cielo alcanza su plenitud y la rebelión, que parecía avanzar sin freno, es detenida por una palabra que no admite réplica. Y si te dijera que el juicio no llega como un impulso de ira, sino como el acto final de justicia largamente anunciada, ¿lo creerías? Porque el Dios que advierte también establece límites, y cuando esos límites son cruzados, la intervención divina no es reacción, es cumplimiento. La Escritura revela que la rebelión final no será apagada por estrategias humanas ni por acuerdos políticos, sino por una intervención que procede del trono, donde la verdad gobierna sin sombra. Apocalipsis describe este momento como la apertura del cielo, no para negociar con la bestia, sino para revelar quién ha tenido siempre la autoridad. Juan vio al Verbo avanzar con ojos como llama de fuego, no como símbolo de crueldad, sino de discernimiento perfecto, porque el juicio verdadero no se basa en apariencias, sino en la esencia. Y si te dijera que esta manifestación no busca destruir por destruir, sino poner fin a la corrupción que ha oprimido a la creación, ¿lo entenderías? Porque el juicio de Dios no es venganza, es restauración del orden que fue quebrantado por la rebelión. Durante siglos, el mal operó bajo permiso limitado, extendiendo su influencia, perfeccionando su engaño, convenciendo a muchos de que no habría consecuencias. Pero la Escritura afirma que hay copas, sellos y trompetas que marcan el avance irreversible hacia el día en que la rebelión es confrontada directamente. Daniel vio tronos colocados y libros abiertos. Y en ese tribunal no se discuten opiniones, se revelan obras. El sistema que parecía invencible es expuesto como frágil, dependiente, sostenido por la mentira. Y si te dijera que la caída comienza cuando la verdad es pronunciada, ¿lo creerías? Porque la mentira no resiste la luz. Este juicio no toma por sorpresa al cielo, pero sí sacude a la tierra.
Las naciones que se habían unido bajo la promesa de paz descubren que su unidad era artificial. Los líderes que se creían intocables enfrentan el silencio del trono humano y la voz del trono eterno. La rebelión que exigía adoración ahora es juzgada por haber usurpado lo que no le pertenecía. Y si te dijera que en ese momento toda lengua reconoce quién es rey, ¿lo aceptarías? Porque la autoridad verdadera no necesita ser impuesta, se revela cuando todo lo falso cae. La intervención divina también trae alivio a la creación. Pablo escribió que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, y ese gemido no es ignorado. El juicio pone fin a la opresión espiritual, a la mentira institucionalizada, al sistema que traficó con conciencias y aplastó la verdad. No es un acto caótico, es una limpieza profunda, una separación definitiva entre lo que pertenece a la luz y lo que eligió las tinieblas. Y si te dijera que este juicio es también una respuesta a las oraciones de los fieles perseguidos, lo comprenderías, porque cada clamor fue registrado, cada lágrima fue contada. En este punto, la rebelión pierde su voz. Ya no persuade, ya no seduce, ya no promete. Su lenguaje se extingue frente a la palabra que creó los cielos. Apocalipsis declara que la bestia y el falso profeta son tomados, no tras una batalla prolongada, sino por autoridad soberana. No hay equilibrio entre el creador y la criatura. Nunca lo hubo. Y si te dijera que el mayor engaño del mal fue hacer creer que podía competir con Dios, lo reconocerías, porque la rebelión siempre estuvo condenada desde su origen. Este bloque no anuncia un fin sin sentido, sino el comienzo del fin del mal. Porque cuando el juicio cae, la mentira se desmantela, y cuando la mentira cae, la verdad queda libre para reinar. La justicia divina no borra la historia, la endereza, no elimina la memoria, la sana, no destruye la creación, la prepara para algo mayor. Y si te dijera que este juicio es la antesala de una restauración que supera toda expectativa humana, lo creerías, porque el propósito final no es la devastación, sino la renovación completa. Por eso, aunque el juicio detiene la rebelión, también levanta a los fieles, los que resistieron sin aplausos, los que permanecieron firmes sin reconocimiento, los que no negociaron la verdad cuando el costo fue alto. Ahora ven vindicada su fidelidad, no por mérito propio, sino por gracia. La intervención del cielo confirma que permanecer fiel nunca fue en vano. Cada decisión silenciosa tuvo peso eterno. La rebelión es detenida porque ha llegado al límite permitido. El mal es juzgado porque su tiempo se ha cumplido, y el cielo interviene porque la historia no pertenece a las tinieblas, sino a la luz. Este es el punto donde el poder del engaño se quiebra y el dominio de la verdad se afirma sin oposición. El juicio ha comenzado, y con él el principio del fin del mal se vuelve irreversible. Bloque 7. La caída de Babilonia. Cuando el sistema del mal se desmorona, llega un instante decisivo en el que el sistema que sostuvo la última rebelión comienza a resquebrajarse desde dentro, porque toda estructura edificada sobre la mentira puede parecer sólida durante un tiempo, pero no resiste cuando la verdad la confronta sin intermediarios. Y si te dijera que la caída de Babilonia no es un accidente histórico, sino el resultado inevitable de haber construido poder sin justicia, riqueza sin compasión y unidad sin verdad, ¿lo creerías? Porque Apocalipsis describe este colapso no como un proceso lento, sino como un derrumbe repentino, una hora señalada donde lo que parecía eterno se revela frágil. Babilonia no cae solo por su corrupción visible, sino por haber seducido a las naciones con una promesa falsa de plenitud.
Ofreció prosperidad a cambio de lealtad, seguridad a cambio de conciencia, pertenencia a cambio de silencio. Y si te dijera que ese intercambio fue aceptado con entusiasmo por muchos, ¿lo reconocerías? Porque el sistema no obligó primero, convenció. Hizo que el alma se acostumbrara a vivir sin verdad, a negociar principios por comodidad, a confundir éxito con bendición. Pero cuando el juicio se manifiesta, esa seducción pierde su encanto y deja al descubierto su vacío. Juan vio cómo los reyes de la tierra lloraban la caída de Babilonia, no por arrepentimiento, sino por pérdida. Lloraban porque su fuente de poder había desaparecido, porque el sistema que los sostenía ya no podía protegerlos. Y si te dijera que el lamento del mundo no siempre es señal de dolor sincero, sino de apego a lo que se pierde, ¿lo entenderías? Porque el corazón que se aferró al sistema sufre cuando el sistema cae, mientras que el corazón que se aferró a la verdad encuentra alivio. La caída es rápida porque la mentira no puede sostenerse cuando la luz se hace total. Lo que fue construido con alianzas frágiles se desintegra cuando esas alianzas dejan de ser útiles. El comercio que parecía eterno se detiene. La influencia que parecía absoluta se desvanece. La autoridad que exigía obediencia queda expuesta como impotente. Y si te dijera que el sistema cae no solo por el juicio divino, sino porque se devora a sí mismo, ¿lo creerías? Porque el mal no sabe convivir con el mal. Su unidad es temporal y su cohesión depende del engaño. Apocalipsis describe este momento con una voz que clama desde el cielo: ha caído Babilonia la Grande. No es un grito de celebración humana, es una declaración celestial que marca el fin de una era. La ciudad que dominó conciencias es reducida a polvo, no porque el cielo sea cruel, sino porque la opresión no puede ser perpetua. Y si te dijera que esta caída es una respuesta a siglos de injusticia acumulada, ¿lo aceptarías? Porque cada sistema que negó la verdad, que explotó al débil, que traficó con almas, fue sumando peso a su propia condena. Mientras el mundo observa atónito, el cielo llama a su pueblo a salir, a no participar de sus pecados ni de sus plagas. Este llamado no es nuevo, resuena desde generaciones, pero ahora se vuelve urgente. Y si te dijera que salir de Babilonia no siempre implica huir físicamente, sino romper la lealtad interior, ¿lo comprenderías? Porque muchos ya no pertenecen al sistema externamente, pero aún cargan sus valores en el corazón. La caída definitiva comienza cuando el alma deja de depender de lo que está destinado a desaparecer. La reacción del cielo contrasta con la del mundo. Mientras la tierra llora la pérdida de su poder, el cielo se regocija porque la justicia ha sido restaurada. No se celebra la destrucción, se celebra el fin de la opresión. Los santos, los profetas y los que permanecieron fieles ven vindicada su perseverancia. Cada burla soportada, cada presión resistida, cada renuncia silenciosa encuentra ahora sentido. Y si te dijera que ninguna fidelidad fue olvidada, ¿lo creerías? Porque el juicio no borra la memoria, la honra. La caída de Babilonia revela una verdad profunda. El mal nunca tuvo dominio legítimo, solo permiso temporal. Su influencia dependía de la aceptación humana, de la complicidad silenciosa, del acuerdo tácito de vivir sin verdad. Cuando ese acuerdo se rompe, el sistema colapsa. Y si te dijera que la resistencia interior de los fieles contribuyó a este colapso, ¿lo entenderías? Porque cada acto de fidelidad debilitó la estructura de la mentira. Cada negativa a inclinarse fue un golpe invisible contra el sistema. Este bloque marca el punto donde la rebelión pierde su plataforma. Sin Babilonia, sin su red, sin su economía espiritual adulterada, el mal queda expuesto y aislado. Ya no gobierna, ya no seduce, ya no controla.
Su poder se desvanece como humo cuando el viento del juicio lo dispersa. Y si te dijera que este derrumbe prepara el escenario para algo completamente nuevo, ¿lo creerías? Porque la caída del sistema no es el final de la historia, es la antesala de la restauración que el cielo ha prometido desde el principio. La caída de Babilonia no deja un vacío, deja espacio. Espacio para que la verdad gobierne sin oposición, para que la justicia se establezca sin corrupción, para que el reino se manifieste sin sombra. El sistema del mal se desmorona porque su tiempo se ha cumplido, y cuando su polvo se asienta, queda claro que nada construido contra la verdad puede permanecer. La rebelión ha perdido su estructura, y con ella el fin del mal se acerca con pasos firmes e inevitables. Bloque 8. El destino del adversario, cuando el mal es despojado de su poder. Tras la caída del sistema que sostuvo la última rebelión, la Escritura dirige nuestra mirada hacia el origen personal del mal, porque no basta con que las estructuras colapsen si la raíz no es confrontada. Y si te dijera que el final del mal no es simbólico ni parcial, sino real y definitivo, ¿lo creerías? Porque el cielo no solo derriba imperios, también juzga voluntades. Y cuando llega el momento señalado, aquello que corrompió a la creación es despojado de toda autoridad. Apocalipsis revela que el adversario que engañó a las naciones y sedujo a los corazones es finalmente confrontado por la verdad que no puede resistir. Este destino no llega por sorpresa, fue anunciado desde el principio. Desde el Edén se declaró que la serpiente sería herida en la cabeza, que su influencia tendría un límite, que su tiempo no sería eterno. A lo largo de la historia, el mal operó con astucia, con paciencia, con engaño refinado, convenciendo a muchos de que su poder era invencible. Pero la Escritura deja claro que su autoridad siempre fue derivada y temporal, permitida pero no soberana. Y si te dijera que el mayor engaño del adversario fue hacer creer que podía reinar para siempre, ¿lo reconocerías? Porque la verdad es que nunca tuvo dominio legítimo, solo espacio concedido por un tiempo. Apocalipsis describe cómo aquel que fue llamado acusador es finalmente silenciado, cómo el que sembró división es confinado, cómo el que corrompió la verdad es separado de la creación que intentó destruir. No se trata de una lucha equilibrada ni de un conflicto prolongado, porque no hay igualdad entre la luz eterna y la oscuridad creada. El adversario no cae porque el mundo se vuelve mejor, cae porque la autoridad del cielo se manifiesta sin mediadores. Y si te dijera que este acto es tan definitivo que no deja posibilidad de retorno, ¿lo aceptarías? Porque el fin del mal no es una tregua, es una erradicación. Este momento marca un cambio profundo en la historia espiritual del universo. La voz que mentía deja de ser escuchada, la influencia que confundía es retirada, el engaño que oscurecía las conciencias pierde su acceso. La Escritura habla de un abismo no como metáfora de castigo, sino como señal de límite absoluto, un punto donde la capacidad de engañar es anulada. Y si te dijera que el silencio del adversario es una de las mayores liberaciones para la creación, ¿lo comprenderías? Porque gran parte del sufrimiento humano nació de voces falsas que ahora son calladas para siempre. Con la caída del acusador, también cae la acusación constante que pesaba sobre los fieles. Aquellos que fueron señalados, perseguidos, calumniados y presionados, descubren que sus nombres estaban escritos en el cielo, no en los registros del sistema. La justicia divina no solo castiga al mal, también reivindica a los que permanecieron fieles. Cada mentira pronunciada contra ellos es desmentida, cada condena injusta es revertida, cada herida es reconocida. Y si te dijera que el cielo no olvidó ninguna lágrima, ¿lo creerías? Porque el juicio no es frío,
es profundamente personal. El destino del adversario también revela una verdad que muchos ignoraron. El mal no era una fuerza necesaria para el equilibrio, era una distorsión que debía ser eliminada. Durante siglos se promovió la idea de que la oscuridad era parte indispensable del orden, pero la Escritura declara que la luz no necesita contraste para existir. Cuando el mal es removido, la creación no colapsa, se libera. La paz que emerge no es frágil ni artificial, es una paz fundada en la ausencia del engaño, en la restauración de la verdad como eje de toda existencia. Este acto final no es un espectáculo para la curiosidad humana, es una afirmación del carácter de Dios. Un Dios que no tolera eternamente la corrupción, pero que tampoco actúa sin advertir. Un Dios que permitió tiempo para el arrepentimiento, pero que establece un final cuando la rebelión se vuelve irreversible. Y si te dijera que este equilibrio entre paciencia y justicia es parte de su perfección, lo aceptarías, porque el fin del mal no contradice el amor divino, lo confirma. Con el adversario despojado de su poder, la creación entra en una etapa nueva. El temor que dominaba los corazones pierde su fundamento, la mentira que moldeaba las decisiones se desvanece, la opresión espiritual deja de existir. La humanidad ya no camina bajo la sombra constante del engaño, porque la fuente de la mentira ha sido aislada. Y si te dijera que este momento prepara el terreno para la restauración total prometida desde los profetas, ¿lo creerías? Porque el fin del mal no es un cierre vacío, es la apertura de una realidad donde la verdad gobierna sin oposición. Este bloque nos conduce a una certeza ineludible. El mal no solo es derrotado, es desmantelado desde su raíz. No queda influencia residual, no queda voz alternativa, no queda poder oculto. El adversario, que se presentó como eterno, es reducido a silencio. Y en ese silencio, la creación comienza a escuchar nuevamente la voz del Creador sin interferencias. El destino del mal está sellado, y con él la historia se encamina hacia su restauración final. Bloque 9. La restauración del orden. Cuando la luz recupera todo lo que fue quebrado. Cuando el adversario es despojado de su poder y la rebelión pierde su voz, la historia no queda suspendida en un vacío, porque el cielo no actúa solo para derribar, sino para restaurar, no solo para juzgar, sino para sanar lo que fue quebrado desde el principio. Y si te dijera que el fin del mal no es simplemente la ausencia de oscuridad, sino la recuperación plena del orden divino, ¿lo creerías? Porque la Escritura presenta este momento como la culminación de un propósito antiguo, donde todo lo que fue distorsionado por la mentira vuelve a alinearse con la verdad. La restauración comienza cuando la autoridad legítima es reconocida sin oposición. Donde antes reinaba la confusión, ahora se establece claridad. Donde antes había temor, ahora brota confianza. Donde antes la creación gemía bajo opresión invisible, ahora respira libertad. Apocalipsis describe este tiempo como un reinado donde la justicia no es una excepción, sino la norma, donde la verdad no compite con la mentira, porque la mentira ya no tiene lugar. Y si te dijera que esta restauración no es una utopía idealizada, sino una realidad tangible, preparada desde antes de la fundación del mundo, ¿lo aceptarías? Porque el plan del cielo nunca fue improvisado, fue paciente. Durante siglos, la humanidad aprendió a vivir con heridas abiertas, con sistemas incompletos, con soluciones temporales que nunca tocaban la raíz del problema. La restauración divina, en cambio, alcanza lo profundo. No se limita a reorganizar estructuras externas, transforma el corazón, la conciencia, la forma de relacionarse con Dios, con el prójimo y con la creación. La Escritura declara que el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, no como información acumulada, sino como una comunión viva que reordena todo.
Y si te dijera que esta plenitud es lo que el alma siempre anheló sin saberlo, ¿lo reconocerías? En este orden restaurado, la justicia deja de ser selectiva y la verdad deja de ser negociable. No hay necesidad de coerción, porque la voluntad humana ya no está sometida al engaño. El temor que impulsaba la rebelión se disuelve y en su lugar se establece una obediencia nacida del reconocimiento, no de la presión. El cielo no gobierna por imposición, gobierna por legitimidad. Y si te dijera que este es el tipo de gobierno que ningún sistema humano pudo ofrecer, ¿lo creerías? Porque todo dominio basado en la fuerza necesita resistencia. Pero el dominio de la verdad produce descanso. La restauración también alcanza a los que permanecieron fieles en medio de la presión. Aquellos que resistieron sin aplausos, que eligieron la verdad cuando el costo era alto, que caminaron en silencio cuando la multitud celebraba la mentira, ahora ven su fidelidad vindicada. No como exaltación personal, sino como participación en una obra mayor. La Escritura habla de reinar con Cristo no como dominio opresivo, sino como corresponsabilidad en el cuidado de una creación sanada. Y si te dijera que la fidelidad discreta tiene un peso eterno, lo creerías, porque el cielo mide con balanzas distintas a las del mundo. La creación misma experimenta esta restauración. Aquello que fue sometido a corrupción por causa de la rebelión entra en un proceso de liberación. La violencia deja de ser ley, la muerte pierde su autoridad, el dolor deja de dictar el ritmo de la existencia. No es que la memoria del sufrimiento se borre, es que su poder es neutralizado. La restauración no niega la historia, la redime. Cada herida encuentra sentido, cada pérdida encuentra consuelo, cada injusticia encuentra respuesta. Y si te dijera que esta sanación es integral, que no deja rincones intactos, ¿lo aceptarías? En este orden restaurado, la adoración vuelve a ocupar su lugar correcto. Ya no es exigida por sistemas ni manipulada por intereses. Es una respuesta natural a la presencia manifiesta de la verdad. La adoración no se centra en la necesidad, sino en el reconocimiento. No nace del miedo, sino del asombro. Apocalipsis describe un canto nuevo que surge no por obligación, sino porque la creación, al fin libre del engaño, reconoce al Creador sin interferencias. Y si te dijera que esta adoración es el lenguaje original de la humanidad restaurada, ¿lo comprenderías? La restauración del orden divino también redefine la relación entre cielo y tierra. La separación que marcó la historia humana desde la caída es superada, no por esfuerzo humano, sino por la iniciativa del cielo. Dios habita con los hombres, no como visitante, sino como presencia permanente. La comunión que se perdió es restablecida, no como un privilegio exclusivo, sino como la condición normal de la existencia. Y si te dijera que este era el destino desde el principio, ¿lo creerías? Porque la rebelión interrumpió el camino, pero no canceló el propósito. Este bloque nos lleva a una certeza poderosa. El fin del mal no deja un mundo vacío, deja un mundo alineado. La luz no solo vence, ordena. La verdad no solo triunfa, establece. La justicia no solo corrige, sostiene. Todo lo que fue quebrado por la rebelión encuentra ahora su lugar, su sentido, su descanso. Y si te dijera que esta restauración es el preludio de una gloria aún mayor, ¿lo aceptarías? Porque lo que sigue no es simplemente estabilidad, sino plenitud. La historia se acerca a su clímax final no con destrucción caótica, sino con armonía recuperada. La última rebelión ha sido silenciada, el mal ha sido desmantelado y el orden divino se afirma sin oposición. Lo que queda por delante es la revelación plena de un reino que no tendrá fin, donde la luz gobierna sin sombra y la verdad
habita sin amenaza. Y hacia ese momento nos dirigimos ahora, con la certeza de que todo lo que fue prometido se cumplirá. Bloque 10. El fin del mal y el amanecer eterno del reino. Y entonces, cuando la rebelión ha sido silenciada, cuando el sistema ha caído, cuando el adversario ha sido despojado y la creación ha comenzado a respirar libertad, el cielo vuelve a hablar con una voz que no tiembla, una voz que no discute, una voz que declara el final definitivo de toda oscuridad. Y si te dijera que el clímax de la historia no es una explosión de caos, sino una proclamación de victoria eterna, ¿lo creerías? Porque la Escritura no culmina en ruinas, culmina en revelación, no termina en miedo, termina en esperanza cumplida. Juan vio el cielo abierto una vez más, pero esta vez no para advertir, sino para establecer. Vio tronos firmes, vio al Cordero glorificado, vio la autoridad que siempre estuvo presente manifestarse sin velos. Y una voz poderosa resonó diciendo que el reino del mundo había venido a ser del Señor y de su Cristo, y que Él reinaría por los siglos de los siglos. No había más resistencia, no había más engaño, no había más rebelión. El mal, que durante tanto tiempo pareció inevitable, era ahora historia vencida. En ese momento, la justicia y la misericordia se encontraron sin conflicto. El juicio ya había sido ejecutado, pero no para dejar un vacío, sino para dar paso a una realidad donde la verdad habita sin amenaza. Apocalipsis describe una nueva creación donde ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si te dijera que esta promesa no es simbólica, sino literal, ¿lo aceptarías? Porque el Dios que creó todo con su palabra también tiene poder para renovarlo todo con la misma autoridad. El cielo proclamó que el mal no volvería a levantarse, que la mentira no tendría una segunda oportunidad, que la corrupción no tendría descendencia. El lago de fuego no es solo un lugar de castigo, es la confirmación eterna de que la rebelión no tendrá retorno. El universo queda libre de la distorsión que lo contaminó. La paz que se establece no es frágil, no depende de vigilancia, no necesita control. Es una paz fundada en la ausencia absoluta del engaño. Y en medio de esa gloria, los fieles son llamados por nombre. Aquellos que permanecieron firmes cuando el mundo cedía, aquellos que no negociaron la verdad cuando el precio era alto, aquellos que amaron la luz más que su propia seguridad, ahora participan del reino que no puede ser sacudido, no como espectadores, sino como herederos. La Escritura declara que reinarán con Él, no porque lo merezcan, sino porque fueron redimidos por gracia y sellados por la verdad. La voz del cielo también declara que Dios habita con los hombres, no como visitante, sino como morada eterna. La separación se disuelve, la comunión es restaurada, el propósito original se cumple. Aquello que fue perdido en el Edén es recuperado en plenitud. La humanidad ya no camina bajo sospecha, ni bajo temor, ni bajo acusación. El acusador ha sido silenciado para siempre. Y si te dijera que esta cercanía es el anhelo más profundo del alma humana, lo reconocerías, porque todo deseo de justicia, de amor, de sentido y de eternidad apuntaba hacia este momento. El fin del mal no es solo el cierre de una era, es el amanecer de una realidad donde la luz no conoce ocaso. El reino que se establece no tiene fin, no se corrompe, no se divide. Es un reino de verdad, de justicia y de vida eterna. Y ante esta revelación final, cada corazón es confrontado no con miedo, sino con una invitación solemne: permanecer en la verdad mientras aún hay tiempo. Porque aunque el mal tiene un final escrito, la decisión de cada alma se toma en el presente. Este mensaje no es solo una visión del futuro, es un llamado a la hora,
a vivir despiertos, a no ceder al engaño, a no inclinarse ante lo pasajero, a permanecer fieles al reino que no será removido. La última rebelión será derrotada, el mal será erradicado, pero solo los que aman la verdad participarán plenamente de la gloria que viene. Por eso hoy, antes de que los cielos hablen por última vez, el Espíritu sigue llamando a salir de Babilonia, a rechazar la mentira, a abrazar la luz. Si crees en este mensaje, comparte la verdad, comenta abajo y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde. Porque el fin del mal no es una amenaza, es una promesa, y la victoria final no pertenece a la oscuridad, sino al Cordero que vive y reina por los siglos eternos. La última rebelión ha terminado, el mal ha llegado a su fin, y el reino eterno ha comenzado.